simplemente está diciendo que ahora mismo a todos los padres y abuelos que se ve que no hay muchos niños alrededor, entonces podéis estar tranquilos y disfrutar del momento, podéis, dice, que no os lo creéis, digamos, de alcohol. El problema de estos rotuladores para utilizar este utensilio es que son de forma ovalada y ella lo tiene de forma circular, entonces no le queda exactamente. Este instrumento, que es, no sé ni cómo llamarle, pero es como una bomba de aire, le llama puffer, y simplemente a ella se lo regaló un amigo suyo, pirógrafo, pero que bueno, que podéis encontrarlo en cualquier tienda. ¿Eso que tiene dentro? ¿Aire o agua? ¿O alcohol? Aire, yo creo que tiene aire. ¿Solo aire? Creo que sí, pero no lo tengo claro. Pregúntale si tiene alcohol dentro o aire. Margaret, sorry, so what's inside the puffer? Is just air? Air, yeah. Sí, solo aire, sí. Ask her this way because the questions can come that way. Claro. Intentando darle un poco de sombreado en los bordes exteriores. Va a pasar ahora mismo el cuenco, pero por favor tener cuidado, que puede, cuidado al cuenco, pero aún no. Ya os diré yo. Este es... Veis que es un diseño bastante efectivo, simplemente usando unas cuantas líneas. Dentro de un momento, con el cuenco que estáis pasando, va a agujerearlo dentro de un rato, pero solo unos pocos. La elección es vuestra, cuando si elegís un diseño simple como este,
o si en el centro hacéis unos pequeños agujeros, or whether you go what's supposed. o simplemente os decantáis por ir todo alrededor. It's personal preference. Su preferencia personal es este. In dentistry, Esa herramienta que tiene ahí probablemente la reconozcáis. so they're all mixed up. Están mezcladas las unas con las otras. This cutter is I leave a margin around the word. Como utilizo ahora mismo este cortador, pues deja un pequeño margen primero. And of course, at home, Y tener especialmente cuidado en estas zonas cerca del borde. No quería pasar por la cámara. Pronto acaba, ¿eh? Si ven. Mañana, supongo. ¿Sabes si vende piezas? Sí, mañana. Mañana vemos. Con la herramienta paralela a la madera. and then do a straight line and a straight line in that corner, and then a wiggly line. Y después hacer una línea recta y luego, digamos que una línea haciendo curvas. Para no respirar todo esto. Now carefully, so you don't interfere with the paintwork, you can just take any little burrs that are on there away. Y ahora, con mucho cuidado, podemos quitar alguna irregularidad sin tener mucho cuidado con la pintura. And I thought the black, the blues and the greens would allow me to paint the centre gold. Ha mezclado los colores, el azul, el verde y el negro, y entonces ahora va a pintar el centro de color dorado. I think this needed more shaking up or mixing. Este color simplemente lo necesita que se mezcle un poco más.
Cuando empezó a agujerear, a hacer este tipo de técnica, utilizaba una Dremel, supongo que conoceréis, which works, but not as nicely as this. que también funciona, pero no tan bien como esta. And if you've got a similar drill to a Dremel drill, Si tenéis un taladro igual que algo similar a la Dremel, you can get nice cutters, fine cutters. I know in England where you can get them from, but not here. si tenéis la Dremel podéis encontrar lo que es el borde, la punta con lo que cortáis, pero dice que conoce sitios en Inglaterra, aquí. So you have to use your imagination as to what it would be like when it's all complete. But that's sort of as much as I can show you. But hopefully you'll take lots of things away with you to have a try at home. So Bueno, just pass that round for the last time. Estuve enseñándoos todo el tipo de técnicas, intentando un poco daros, ver que la imaginación es la clave en este tipo de proyectos y que espera que podáis llevaros un par de consejos para casa con vosotros. Gracias al intérprete también. I think this is a question. Lots of people asking me, are you selling pieces today, better tomorrow? Yes, yes. Hay piezas que simplemente las hizo aquí, entonces utilizó la madera que le han dado, entonces con esas piezas no, obviamente no las va a vender porque le dieron la madera, pero las sube. ¿El precio? Sí, De porque a mí me 30 y- interesaba el platito verde, que El que está me expuesto. entusiasma. Ya. Creo que a partir de 30 y-